Mi nombre es Eliana Corrales, soy estudiante de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua y les estaré hablando sobre las metodologías para el análisis y diseño de sistemas. En él tenemos lo que es el proceso, que se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs, que son las entradas, lo transforman generando un output, que son las salidas. En otras palabras, el proceso está definido como la sucesión de actos o acciones realizadas con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Las actividades de cualquier organización se pueden concebir como integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de empadronamiento o la inscripción de un patente en el registro correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deban ir encaminados a satisfacer una demanda. En la metodología también tenemos lo que son las actividades y las tareas. En las actividades es el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que la desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción o la voluntad hacia un objetivo. La actividad libre, en los humanos, es la realizada con discernimiento, intención y libertad. En la tarea es una actividad que se debe ser completada dentro de un periodo de tiempo definido. Una asignación o encargo es una tarea bajo la responsabilidad de un encargado o asignado, la cual tiene una fecha definida de inicio y finalización. Una o más asignaciones de una tarea inician la ejecución de la tarea. La terminación de todas las asignaciones de una tarea específica declaran completa la tarea. Las tareas pueden estar conectadas entre sí para crear dependencia. En la metodología tenemos lo que son los diagramas de flujo de información, que es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo flujo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos de flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás. El flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de interdepartamentales, facilita también la selección de indicadores de proceso. Se trata de analizar los flujos que entran a un sistema, visto como único proceso, y los que salen, entender cómo internamente la información se procesa y se comparte entre sus procesos. A partir de la información típica del proceso, como la que se genera desde un diagrama de flujo, se obtiene el diagrama de simulación, el cual es básicamente igual al proceso, pero en él aparecen los equipos virtuales, tales como mezcladores y divisores de corriente. Con estos datos concluimos con que el diagrama de flujo de información. También tenemos lo que es el diagrama de flujo de datos, que es el mejor conocido, en forma de red que representa el flujo de datos y las transformaciones que se aplican sobre ella al moverse desde la entrada hasta la salida del sistema. En ella también tenemos unos componentes que son el proceso, los almacenes, las entidades externas y los flujos. En el proceso son los componentes funcionales, cualquier proceso que cambia los datos y produce un resultado. En los almacenes, que son los archivos o repositorios que conservan información para uso posterior, por ejemplo, una tabla de base de datos o un formulario de membresía. Cada almacén de datos recibe una etiqueta simple, por ejemplo, pedidos. En las entidades externas, que es un sistema externo que envía o recibe datos, comunicándose con el sistema que se está diagramando. Son las fuentes y destinos de la información que entra o sale del sistema. Y por último tenemos los flujos, que son las rutas en las cuales los datos toman entre las entidades externas, los procesos y los almacenes de datos. Representa la interfaz entre los otros componentes y se muestra con las flechas, generalmente etiquetadas con un nombre de datos corto, como detalles de facturación. En ella tenemos un ejemplo aquí de lo que es el diagrama de flujo de datos. Si bien viene de un agente externo, si pasa
un proceso de la cual recibe esos datos, o sea, se ingresan los datos y ella pasa por el proceso hasta llegar a un agente externo, mejor conocido como su flujo de entrada y su flujo de salida. Por último tenemos el lenguaje unificado de modelado, mejor conocido por sus siglas UML, que fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en una estructura como en un comportamiento. UML tiene la aplicación más allá del desarrollo de software, por ejemplo, en el flujo de procesos en la fabricación. Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene. UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientados a objetos. Si bien aquí hemos especificado un poco de lo que se trata la metodología para el análisis y diseño de sistemas. Esto ha sido todo mi exposición. Muchas gracias.